cielo con estrellas, venimos desde el fondo del barrio y de la arena, venimos con historias de madres y de abuelas, llevamos en la sangre secretos que nos queman, una marea verde de risas y de abrazos, un horizonte nuevo que se abre a cada paso, una marea verde que crece cada día con un grito encendido en la voz. Verde, muy verde, como todo lo que está por renacer. Verde, muy verde, la marea no se puede detener. La cartografía de la lucha por el derecho al aborto legal y la autonomía sexual de las mujeres en Argentina se remonta ya a los años 60. Uno de los nombres propios en ese momento fue Dora Koladevsky, abogada y sindicalista, que en el año 88 ya trabajaba por la Comisión por el Derecho al Aborto. Sin embargo, para hablar de la campaña por el derecho al aborto nos tenemos que remontar a los encuentros nacionales de mujeres. Desde el año 86, el primer encuentro fue en Ciudad de Buenos Aires y en el que acudieron alrededor de 1000 mujeres hasta llegar a los últimos en Mar del Plata, Rosario y Resistencia, con promedios de asistencia ya ante 70.000 mujeres. Es una práctica, la de los encuentros, donde las mujeres son las protagonistas. Son autoconvocados federales, autónomos y horizontales y se trabajaban talleres autoconvocados anticoncepción y aborto, hasta que finalmente en el 95 se incorporan a la grilla oficial los talleres de aborto. En 2001 también, de forma paralela, en el contexto de crisis social socioeconómica, se impulsa desde asambleas y movimientos barriales también el tema del derecho al aborto. Y es en 2003, en Rosario, donde en esa marcha que se celebra al final de los talleres, en esa tradicional y multitudinaria marcha del encuentro, se utiliza por primera vez los pañuelos verdes distribuidos por el Grupo de Católicas por el Derecho a Decidir. Y en Mendoza, en 2004, fue decisivo para consensuar estrategias. Finalmente, el 28 de mayo del 2005, se constituye formalmente la campaña nacional por derecho al aborto legal, seguro y gratuito, con el lema de educación para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Estamos acá porque, bueno, sentimos que fuimos calladas muchos años. Nuestras madres, nuestras abuelas, el aborto siempre existió, siempre sabemos de la opresión, del patriarcado existe y va a existir hasta que caiga, que esperemos que sea muy pronto. Y bueno, somos las voces de todas aquellas que no se animan, porque hay muchas que están en su casa hoy mirándolo por televisión y se mueren por estar acá. Sabemos, nosotras recorriendo el barrio, hablando con muchas amigas, vecinas, sabemos que nos apoyan, pero que no pueden estar acá. ¡Abortamos! ¡Abortamos! ¡Aborto legal para no morir! ¡Anticonceptivo para no abortar! ¡Aborto legal para no morir! ¡Anticonceptivo para no abortar! Este año fue la 7ª vez que se presenta el proyecto a instancia de la campaña. Cada 2 años, desde el 2008, se había presentado. En los sucesivos intentos, 2010, 2012, 2014 y 2016, había aumentado el número de diputados y diputadas firmantes, con una ligera caída desde 2014. Pero no había obtenido el tratamiento en comisión. Por lo tanto, perdía el estado parlamentario y se volvía a presentar. Lo que sí que es importante es que en estos años el tema se insertó en la agenda política. Entonces, para hablar de este trabajo de incidencia política, tenemos que hablar de nombres propios. Tal como hemos gritado este año en las calles, no somos histéricas, somos históricas, ya que tenemos que hablar de
mujeres como Nelly Milensky, abogada, Marta Rosenberg, médica psicoanalista, Elsa Sbarman, socióloga, Marta Lanis, fundadora de Católicas por el Derecho a Decidir, Mabel Bellucci, autora de Aborto, Historia de una desobediencia en 2014, Nina Brugo, abogada, entre otros nombres, también referentes investigadoras como Dora Borrancos y Diana Mafía, y de esa lucha intergeneracional y sorora con referentes como Nora Cortiñas con ese pañuelo blanco y ahora que estamos con este pañuelo verde. También más actuales tenemos que hablar de nombres propios como la abogada Paola Vergallo, Julia Martino de la Campaña o Ruth Zurbriggen. Forma parte de Socorristas en Red. Antes lo que hablábamos era lo que antes era la colectiva feminista La Revuelta en la Patagonia, con esta tarea titánica de servicio de acompañamiento e información de aborto con pastillas mediante misoprostol para que las mujeres no mueran en la clandestinidad por abortos inseguros y además de sacar de ese control y poder médico del gran negocio que significan las clínicas privadas. Y de esos nombres a las diputadas sororas de hoy que han trabajado fuertemente para conseguir esta media sanción el pasado 13 de junio en el Congreso y también han trabajado para que el tema fuera posible que se debatiera en el Senado, como Victoria Donda, Carla Carrizo, Karina Banfi, Malena Galmarini, Lucila De Ponti, Araceli Ferreira o Silvia Lospelanato. Nosotras como trabajadoras estatales que somos, empezamos a discutir que las trabajadoras también abortamos, decidimos venir con nuestra organización, representando a nuestra organización también en esta jornada histórica en la calle para decir que también hay una realidad y es que nosotras las trabajadoras del Estado también consideramos que esta ley tiene que permitirnos lograr ese derecho que ya en la realidad sucede. Sabemos y conocemos al hablar con compañeras de trabajo que muchas de nosotras tuvimos situaciones de aborto clandestino y que tuvimos la suerte de poder vivir para contarla, pero tampoco estamos ajenas a la realidad que viven un montón de mujeres argentinas que mueren a diario en quirófanos clandestinos. Así que vinimos acá con nuestra organización para acompañar y meterle un poco de ritmo y de mística también a la jornada. La comunidad negra siempre ha sido estigmatizada, venimos de la trata esclavista, de la esclavitud y sabemos qué es lo que le pasa a una mujer negra cuando tiene un aborto, sea espontáneo, sea clandestino. Sabemos que de la criminalización de nuestras comunidades, de nuestras mujeres, y por eso estamos acá apoyando el aborto legal, seguro, gratuito y que sea en el hospital. Por lo tanto, la agenda en materia de género ha sido algo que se ha construido de abajo hacia arriba en los últimos años, desde este estallido del Ni Una Menos en junio de 2015 para visibilizar el reclamo contra la violencia machista, interpelando actuaciones urgentes. En 2016 unimos este Ni Una Menos argentino con el Viva Nos Queremos mexicano, superando todas las expectativas de participación, y este fenómeno se replicó en muchos países, no solo de América Latina, sino también de otras latitudes, y el año pasado la consigna fue «Basta de femicidios, el gobierno es responsable». 3 años han pasado para que este 2008, toda esta movilización, emotividad, furia en las calles, de denuncia de violencia machista más extrema, se ha organizado masivamente por el reclamo del aborto legal, seguro y gratuito, cuestionar estos mandatos sociales y negarnos a este disciplinamiento de nuestros cuerpos, ¿no? Y esta unión entre generaciones, que ya se habla de la revolución de las hijas, con este uso cotidiano del pañuelo verde como símbolo sororo feminista.
las mujeres del pasado 8 de agosto es un acto histórico sin precedentes en la historia contemporánea de los movimientos feministas en la región. A pesar de no haber obtenido los resultados esperados en el Congreso, la ley la ganamos en las calles. Y esto se puede ver en la masiva movilización que hubo ese día y también el pasado 13 de junio cuando se aprobó la media sanción en la Cámara Baja. ¿Por qué lo ganamos en las calles? Porque logramos instalar el debate en la sociedad, no solamente en Argentina, sino en toda la región, y logramos llegar a más de 60 países en el mundo, donde mujeres que antes no se animaban a hablar de este tema, ahora lo hacen abiertamente. Y eso también impulsado por el nivel y calidad de argumentos que se plantearon en los diferentes debates a lo largo de todo este tiempo. Por ejemplo, acá se pueden ver a las chiquitas de los secundarios con 15, 16 años hablando con una seguridad increíble respecto al tema, cosa que yo a esa edad no podía hacer. Pero también se pueden ver a las mujeres mayores con bastones, apenas caminando, juntas con las más jóvenes, bailando las consignas que hay en las manifestaciones. Y ellas que han estado luchando hace tanto tiempo por este tema, finalmente pueden ver que algo está pasando al respecto y que finalmente habrá una luz. Siendo clara la transversalidad generacional, social y económica, pues esto no se trata de una lucha de un partido político, sino de un movimiento heterogéneo que tiene un punto en común que logra aunar a las mujeres en un movimiento sin distinción. Tenemos el ejemplo de lo que sucedió en Uruguay en 2006, que años después logró ser ley. Entonces, eso es algo que va a pasar, si no es hoy, será mañana. Y que bueno, también es un impulso para todo el movimiento feminista que desde el 2015 no había tenido tanta relevancia y tanto alcance e influencia a nivel social, principalmente en nuestra región. Hoy la legalización del aborto ganó subjetivamente, la despenalización social de la práctica del aborto ya es un hecho, y hoy nos tenemos que preguntar cómo puede ser que una minoría en el Senado intente imponer a más de la mitad de la población, de las mujeres y también aquellas personas, aquellos cuerpos gestantes, nos quieran imponer sus creencias individuales, íntimas, muy respetables, pero que son personales, a maternidades forzadas, a seguir vigente una legislación desde 1921 que dice que tenemos que ir a la cárcel por un aborto. Hoy lo que hablamos es que la práctica del aborto existe y tenemos que hablar de aborto seguro o inseguro. En las calles ya nos ganamos, solo falta conquistar, llegar al Senado, que el Senado se dé cuenta.